Ok, muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Para iniciar este pequeño webinar acerca de la administración de las cuentas por pagar. Ok, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Todavía está cargando. Ya la podemos ver. Ok, ok, disculpen. Ok, la administración de cuentas por pagar. Durante esta sesión, durante este webinar, vamos a tener como agenda, ¿verdad? La conceptualización de las cuentas por pagar, ¿verdad? La gestión de cuentas por pagar. Vamos a ver lo que es el ciclo de maduración del efectivo, ¿verdad? Vamos a ver algunos controles internos de las cuentas por pagar y del departamento de compras. Al final vamos a estar viendo también unos indicadores financieros, ¿verdad? Que afectan directamente a las cuentas por pagar o nos ayudan a evaluar y analizar las cuentas por pagar dentro de una organización, ya sea pequeña, mediana o grande. Ok, ¿qué son las cuentas por pagar? No sé si alguien puede ayudarme, ¿verdad? A dar como una definición, ¿verdad? Con sus propias palabras de qué es una cuenta por pagar. No sé si alguien me puede dar así a voluntad propia o... Son parte de las obligaciones que las empresas tienen dentro de su estado de situación financiera pueden ser a mayor de 12 meses o a menos de 12 meses, que están a corto plazo y a largo plazo. Ok, correcto. Las cuentas por pagar, ¿verdad? Consisten en todas las deudas contraídas por la organización, ¿verdad? Ya sean proveedores, acreedores, ya sean colaboradores, incluso el gobierno, ¿verdad? En esta cuentas por pagar se gestiona no solamente proveedores, sino que se gestiona acreedores, se gestiona pago de impuestos, se gestiona pago de planillas, etcétera. Vamos a ir viendo más adelante estos puntos. Los tipos de cuentas por pagar, como lo dijo el compañero Miguel, ¿verdad? Se dividen en pasivos de corriente, de corto plazo, perdón, y pasivos de largo plazo. Como otros los conocen, pasivos corrientes o pasivos no corrientes. Todo lo que es pasivo lo ve directamente la cuenta por pagar en una empresa, ¿verdad? Como les mencionaba antes, proveedores, acreedores, documentos por pagar, ¿verdad? Los impuestos, hipotecas, préstamos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a dar inicio a la gestión de cuentas por pagar. La gestión de cuentas por pagar es más que todo el proceso de una cuenta por pagar, cómo yo voy a administrar mi cartera de proveedores, cómo yo voy a administrar los vencimientos de mis facturas, ¿verdad? Cómo yo voy a administrar la adquisición de un servicio o la adquisición de un producto, ¿verdad? Que necesito yo para la venta, lo que yo necesito para mantener dentro de la organización. Porque yo puedo comprar, por ejemplo, a un proveedor materia prima, puedo comprar productos para revender, pero también puedo comprar a acreedores varios, material para la limpieza, material para el aseo, puedo comprar material para publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en toda organización nosotros requerimos de una gestión. ¿Qué es esa gestión? Es el manejo, cómo la vamos a manejar, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a dar inicio a un proceso, qué controles vamos a tener, ¿verdad? En el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. También, qué consideraciones debemos de tener nosotros al momento de realizar un pago y no afectar a la compañía, ¿verdad? Tener una buena gestión en las cuentas por pagar nos ayudan a nosotros como organización a tener un buen control, ¿verdad? A tener un buen control en el efectivo
y no caer en impagos y no caer en falta de liquidez, por ejemplo, ¿verdad? Que no podamos hacerle frente a una cuenta por pagar. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro de la gestión de las cuentas por pagar. Para esta gestión nosotros necesitamos algo muy importante, ¿verdad? Para poder gestionar las cuentas por pagar. Este es el flujo de efectivo. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? O si lo han escuchado, sabrán que el flujo de efectivo es un reporte de los ingresos y egresos en efectivo de una empresa. Muchos financieros evaluamos o muchos financieros evalúan, ¿verdad? Una empresa a través del estado de resultados. Pero evaluar a una organización solamente tomando en consideración un estado de resultados es una forma incorrecta de. ¿Por qué? Posiblemente nuestro estado de resultados nos esté diciendo que tenemos utilidades, ¿verdad? Utilidades millonarias o utilidades aceptables. Pero ¿qué pasa? ¿Qué porción de esas utilidades vienen de ventas al crédito? ¿Qué porción viene de ventas al contado? ¿Verdad? ¿Qué porción vienen de gastos realizados en efectivo o de gastos solamente provisionados? Entonces, el flujo de efectivo a nosotros nos ayuda a controlar realmente el efectivo de la empresa, a controlar mi entrada y mi salida, ¿verdad? Considerando qué disponibilidad tengo yo para pagarle a la cantidad de proveedores que le tengo que pagar mes a mes, ¿verdad? Este flujo de efectivo, muchas empresas lo manejan. Este flujo de efectivo, muchas empresas lo manejan de forma semanal, de forma mensual, pero comúnmente es recomendable que el departamento de cuentas por pagar lo utilice, lo esté actualizando a diario y aparte de actualizarlo a diario, considerarlo al momento de programar pagos. Ya vamos a ver por qué. Existen dos tipos de flujos de efectivo, ¿verdad? No dos tipos, existen dos resultados en un flujo de efectivo. Uno puede ser negativo y el otro puede ser positivo. ¿Qué quiere decir el flujo de caja negativo? El flujo de caja negativo es aquel flujo que me dice a mí que al final del mes o al final de la semana o al final de la quincena yo gasté más de lo que yo le cobré a mis clientes o de lo que yo pude recuperar en efectivo durante el periodo, durante determinado periodo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo del flujo de caja, ¿verdad? Con un resultado negativo. Si ustedes se fijan en las filas de arriba de este reporte, está todo lo que es recuperación, lo que es cobros, facturación del mes corriente. Eh, Aquí nosotros, en este reporte se registran las cuentas por pagar relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Aquel dinero que ingresó a nuestras cuentas de la empresa, pero sin embargo no nos corresponden a nosotros, sino que tenemos que transferirlas directamente a la casa matriz o a las sucursales. También algunos reintegros que se pueden dar, por ejemplo, que nosotros le dimos viáticos a una persona, a un colaborador por 5.000 lempiras, pero el colaborador gastó 3.000 lempiras, él nos va a reintegrar 2.000 lempiras. En este caso, por ejemplo, en la semana 1 y en la semana 3 hubieron dos reintegros, uno de 1.993 lempiras y otro de 2.888. Este flujo, aparte de que nos sirve para ir viendo lo que va ingresando a la empresa, también nos va ayudando a comparar lo que nosotros presupuestamos al inicio de un mes. Cabe destacar que un presupuesto, una empresa lo debe elaborar, cada departamento debe elaborar su presupuesto y finanzas debe de consolidar, ¿verdad? El presupuesto general de la empresa con cada presupuesto de cada departamento que esté considerando todos los ingresos y todos los egresos que va a haber durante determinado tiempo. Este presupuesto muchas veces es pasado al departamento de cuentas por pagar y al departamento de tesorería para que vayan teniendo un manejo de lo que realmente va a estar autorizado utilizar en cierto tiempo.
Vemos también en este flujo, semana a semana, los diferentes tipos de gastos que se pagaron, por ejemplo, planillas, comisiones, gastos de representación, colaboradores. Aquí está todo lo que se paga mes a mes, o quincena a quincena, o semana a semana, ¿verdad? Semana a semana, cuentas por pagar debe de ir actualizando el flujo de efectivo para obtener el flujo neto bancario, ¿verdad? Por ejemplo, en la semana uno, ¿cuánto fue mi ingreso en la semana uno? 204,371.40 lempiras. Pero ¿cuál fue mi gasto de esa semana uno? Fueron 184,232.21 lempiras. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí en la semana uno yo tuve un resultado positivo, porque de todo lo que me ingresó en esa semana, me quedaron disponibles 20,139 lempiras. Sin embargo, este es el disponible, por decirlo así, sin contar, ¿verdad?, mis saldos bancarios. El objetivo de una empresa o el objetivo de cuentas por pagar es poder hacer uso solamente de los recursos económicos que se está recibiendo semana a semana sin necesitar parte de lo que ya están en los bancos. Cosa que no, muchas veces no sucede, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos la recuperación que realmente necesitamos en la semana o la que realmente necesitamos en el mes para poder gastar de acuerdo a lo que nosotros estamos obteniendo. Entonces, muchas veces sí tenemos que tocar los fondos del banco. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver esta línea azul en la parte de arriba que dice disponible. Este disponible es el saldo que están en los bancos. Entonces, si ustedes se van al final de la semana 1, en el cuadro que está remarcado, ¿verdad? Dice flujo neto bancario. Ese es mi flujo que yo estoy teniendo al final de este periodo, al final de esta semana, ¿verdad? Ya sumando mi ingreso de esa semana y restando mi egreso. ¿Para qué me sirve este flujo? Me sirve para yo detectar si no voy a quedar en números rojos al final de la semana o al final del mes, para ir cuidando mis fondos económicos y que la empresa no vaya a caer en impagos o que no vaya a caer en que no puedo pagarle a mis proveedores, no tengo dinero para seguir operando y por lo tanto vaya a declararse en una quiebra porque no pueda recuperar el efectivo. Porque de nada me sirve que la empresa esté realizando ventas al crédito, ¿verdad? Y teniendo utilidades altas si el efectivo no se está recuperando para poder hacer uso del mismo en el departamento de cuentas por pagar. Si ustedes se fijan, en la semana 2 ya se tuvo un resultado negativo, en la semana 3 se obtuvo un resultado negativo y en la cuarta semana terminamos con un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros utilizamos fondos que ya estaban en las cuentas bancarias para poder cubrir parte de los pagos a los proveedores que hicimos en este mes, eh, en este mes de enero. Si ustedes se fijan al final, después de la semana 5, ¿verdad? Tienen ahí la sumatoria de todos los ingresos que se tuvo durante el mes de enero, fueron de 3,022,000 lempiras y hubo un egreso total de 3,199,000 lempiras. ¿Qué quiere decir? Yo terminé con un flujo negativo, ¿verdad? De todo lo que me ingresó por 176,435.9 lempiras. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el dinero que yo tuve que sacar o que tuve que utilizar de mis cuentas bancarias para poder cubrir mis gastos del mes. A continuación, yo les voy a presentar el flujo de caja positivo. Esto es al contrario de un flujo de caja negativo. Este flujo de caja es un flujo que nos muestra que realmente nosotros pudimos gastar dinero sin tocar fondos del banco. Sin embargo, no en todas las semanas va a ser igual. Porque, por ejemplo, si ustedes miran en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, ¿verdad? Incluso en la semana 4 se trabajó con un resultado negativo.
Sin embargo, lo que nos ayudó a equilibrar en este caso fue la semana 5. Si ustedes miran la semana 5, nosotros tuvimos un ingreso total de 1.085.790,95 de lempiras. Y nuestro egreso de esa semana fue 334.896,97. Entonces, esto nos amortiguó los gastos que estuvimos haciendo durante las últimas 4 semanas, ¿verdad? Y nos arroja un resultado positivo al final del mes de febrero, ¿verdad? En el mes de enero cerramos con un resultado negativo, pero en el mes de febrero estamos cerrando con un resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo no utilicé el dinero de mis cuentas bancarias y los que utilicé durante las primeras 4 semanas lo pude reintegrar, ¿verdad? Con los ingresos que yo tuve durante la semana 5. Ahora bien, es muy importante que aparte de este flujo de efectivo, nosotros manejemos un reporte o un mayor, ¿verdad? De las cuentas por pagar que quedan para el siguiente mes, ¿verdad? Como por ejemplo, en este reporte al final, ustedes miran que dice menos cuentas por pagar. ¿Cuánto es la cuenta por pagar que yo tengo registrada para pagar en marzo? Son 2.669.392 lempiras. ¿Cuál es mi disponible que me va a quedar en el banco si yo hago todos estos pagos en el siguiente mes? 5.140.965 lempiras, sin contar la recuperación de cartera del siguiente mes. Entonces, por decirlo así, estamos bien porque no estamos quedando en negativo, tenemos el disponible para seguir operando, tenemos el disponible para seguir trabajando de la manera correcta en la organización. No sé si hasta el momento tienen una duda con estos dos tipos de flujo. Este no es, cabe destacar que este no es un estado de flujo de efectivo. Este no es un estado financiero que presentamos al final del mes. Este es un reporte que nos muestra ingresos en efectivo, egresos en efectivo y nos sirve como un control para el manejo de nuestro dinero, para el manejo del dinero de la organización. En este caso puede ser de una empresa grande o puede ser de una microempresa. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Ok. Creo que no tenemos dudas. Vamos a continuar. Ok. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta para tener una buena gestión en cuentas por pagar es el ciclo de maduración de efectivo. Tal vez algunos ya lo conocen y tal vez otros no han escuchado qué es el ciclo de maduración de efectivo. Por ejemplo, Yesenia, le voy a hacer una pregunta a Yesenia directamente. Yesenia, ¿usted cree que para mí es suficiente, verdad, evaluar solamente el periodo promedio de cobro? Un periodo promedio de cobro o una rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Es cuando el tiempo que me tardo yo en recuperar dinero. Y la rotación de las cuentas por pagar es el tiempo o las veces que yo me tardo para pagar. Digamos, mi índice de cuentas por cobrar me dice que yo recupero mis cuentas por cobrar en 20 días. Y mis índices de cuentas por pagar me dicen que yo recupero mi dinero, perdón, yo pago a los proveedores en 15 días. Si yo solo evalúo esos dos puntos, para mí no sería suficiente saber si realmente estoy trabajando de forma correcta, si estoy manejando el efectivo correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? El ciclo de maduración de efectivo nos incluye todo el proceso de una organización, o sea, desde comprar la materia prima de la empresa, que esto pase a producción, que después de producción pase al ciclo de ventas, que ya cuando se genere la venta pase al periodo de cobro. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve más que todo, por ejemplo, para medir los costos.
cuando yo estoy comprando mi materia prima o cuando yo estoy comprando mi producto para revender, cuánto me tardo para producirlo o cuánto me tardo para revender el producto y cuánto me tardo yo para recuperar el dinero, ¿verdad? Todo esto lo debemos de tener en cuenta. Entonces, este ciclo de maduración del efectivo es el tiempo que pasa desde que haces acopio de materiales hasta que cobras a tus clientes, como nos dice aquí. Es el tiempo medio que transcurre entre el pago a los proveedores por la compra de las materias primas y el cobro a los clientes por la venta de los productos terminados. Este ciclo de maduración de efectivo lo tenemos que usar. Conociendo este flujo de efectivo, Yesenia, por ejemplo, que nosotros debemos de conocer los tiempos, todos los tiempos desde que le pagamos o desde que pedimos la materia prima hasta el momento que cobramos, sería correcto que yo solo considere el tiempo en el que pagué y el tiempo en el que cobré. O sea, yo hice la venta el día número 10, pero del día 10 a la recuperación de mis cuentas por cobrar solo me tardé 15 días. Ahí solo me tardé 15 días. Y desde el momento que yo compré mi inventario y lo pagué, me tardé 10 días. ¿Será correcta esa manera de medir mi efectivo? Si realmente estoy utilizando mi efectivo o no lo estoy utilizando. ¿Qué opina usted? O no sé si está quedando claro o tienen alguna duda acerca de este tema, porque este tema para muchos es nuevo también. Ok, Franklin. Franklin levanta la mano. En este caso, usted decía que el pago lo hacía al 10º día y entre el periodo de producir y vender y recuperar lo hacía en un lapso de 25 días, más o menos, creo que así fue, ¿verdad? Ok. Yo compro mi inventario. Al comprar mi inventario, yo me tardo, digamos, es un ejemplo, me tardo 15 días en pagarle a mi proveedor. Sí. Pero luego de aquí vienen ciertos procesos, fabricación, ¿verdad? Hasta llegar a producto terminado. Yo me tardo 60 días, por ejemplo, en esta etapa de producción. Luego de esta etapa de producción, yo me tardo 15 días más para que el departamento de ventas logre vender este producto. Y cuando ya se hace la venta, el departamento de cuentas por cobrar se tarda de 15 a 30 días para recuperar el efectivo. Ese es el proceso de un ciclo de maduración. O sea, cuenta todos los tiempos desde que usted adquiere el inventario hasta que logra recuperar el dinero en efectivo. Sí, en ese caso usted se está descapitalizando, está pagando a 10 días y está recuperando hasta como hace 70 días, un ejemplo. Correcto. Eso es lo que yo quiero dar a entender en este tema. Muchos de nosotros, o muchos financieros, o muchas personas que trabajan en cuentas por pagar, solo consideran el periodo de pago y el periodo de cobro. Mi periodo de pago dice que yo pago en 15 días y mi periodo de cobro dice que yo recupero en 10 días. A simple vista, los indicadores están bien. Yo estoy utilizando el dinero, pero lo estoy recuperando en tiempo y forma, pero no es así. Nosotros debemos de considerar todo el proceso del ciclo de maduración del efectivo en una organización para saber si realmente yo me estoy descapitalizando, por decirlo así, o estoy financiando, ¿verdad?, a mis clientes. Ok. Antes de seguir con el ciclo de maduración de efectivo, es importante también considerar que dentro del ciclo de maduración de efectivo está el ciclo de maduración y el ciclo de caja. Mi ciclo de maduración, como les dije al principio, es desde que la mercadería entra a mi almacén hasta que yo recupero en efectivo mi cuenta por cobrar. Ahora, el ciclo de caja es el tiempo que corre desde que le pagué a mis proveedores hasta que yo recupere mi cuenta por cobrar.
¿verdad? Eso lo debemos de tener muy en claro, ¿verdad? En una organización, esto se mide, claro que se mide, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo se mide en base a fórmulas para tener el resultado completo de todo este ciclo. ¿Alguna duda hasta ahorita en cuanto a la definición del ciclo de maduración del efectivo y lo del ciclo de caja? Sin pena, pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, si no les quedó claro, ¿verdad? Estamos para apoyarles. Ok, Israel Díaz. Franklin, ¿usted tiene alguna duda más o no ha bajado la mano? No, perdón. No, yo Ah, estoy claro. ok. Israel, Ok. tiene la palabra. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, no necesariamente tiene que ser un ciclo de maduración y un ciclo de caja tan perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, un proveedor no puede, me puede financiar la materia prima en más tiempo mientras yo voy vendiendo productos. O sea, me refiero a que el ciclo de caja se puede extender un poquito más, hacer más corto, no sé si me voy a Correcto. entender. Correcto, sí. Usted está en toda la razón. Por eso es que nosotros debemos de saber cómo calcular, por decirlo así, o cómo tener en mente nuestro ciclo de maduración. Porque cuando nosotros ya conocemos nuestro ciclo de maduración es cuando ahí nosotros ya venimos y negociamos con nuestros proveedores. Vaya, por ejemplo, una empresa de servicio. Yo trabajo en una empresa de servicio y yo le digo a mi proveedor, no te puedo pagar hasta que mi cliente pague. Una vez yo, una vez me pague mi cliente, yo te pago. Entonces ahí automáticamente el ciclo de caja es al revés porque yo recupero el dinero antes de pagarlo. Y tal vez el proveedor ya me dio el servicio a mí para yo dárselo a mi cliente, ¿verdad? Entonces aquí automáticamente mi ciclo de caja ya no es tan extenso ni está en cero, sino que más bien está en negativo, porque el proveedor me está financiando a mí el dinero, ¿verdad? Para yo poder dar el servicio a mi cliente. En este caso no es ni mi proveedor, sino que quien me está financiando a mí es directamente mi cliente, porque mi cliente ya me dio el dinero, yo ya tengo el dinero en la empresa y yo no le he pagado al proveedor. Esto sucede, por ejemplo, ¿en dónde puede suceder esto? En los supermercados. En los supermercados. ¿Por qué en los supermercados? El supermercado trabaja en base a efectivo, en base a cobros en tarjeta. Ellos automáticamente tienen el dinero de sus clientes en las cuentas bancarias de la empresa, pero tienen negociaciones con distintos proveedores a créditos de 30 días, 60 días. Entonces aquí el ciclo de caja se modifica, ¿verdad? Aquí lo que nosotros estábamos viendo es más que todo la conceptualización del ciclo de maduración del efectivo y el ciclo de caja, cómo puede comportarse, ¿verdad? Puede comportarse de distintas formas, pero nosotros debemos de conocer este ciclo para poder negociar con proveedores. No sé si quedó claro. Muy claro, gracias. Ok, vamos a continuar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una forma o la forma de calcular, ¿no?, el periodo medio de maduración económico. Si ustedes se fijan, aquí abajo está la fórmula donde me indican sumas de días. Los 60,83 días es el periodo medio de almacenamiento, que ustedes lo van a ver en el recuadro número 1. Luego están los 18,25 días que lo van a ver en el recuadro número 2, que es el periodo medio de fabricación. Ojo, este es, por ejemplo, un ejemplo de una empresa de producción, pero muchas veces una empresa comercial, por ejemplo, no va a tener ni el periodo de almacenamiento ni el periodo de fabricación, sino que solamente va a tener el periodo de ventas o este puede llamársele también la rotación del inventario, ¿verdad? El periodo medio y el periodo medio de cobro. Sin embargo, como esta es una empresa industrial que estamos poniendo de ejemplo, nosotros necesitamos el periodo medio
necesitamos la rotación de la materia prima, necesitamos la rotación del inventario en proceso, necesitamos la rotación del inventario terminado o productos terminados y necesitamos la rotación de cobros, ¿verdad? Para poder tener la suma total del periodo medio de maduración económico. Si ustedes se fijan, en el recuadro número 1 estamos teniendo las veces que se mueve nuestra materia prima. 6 veces se mueve nuestra materia prima en el año. En días, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra materia prima se está en bodega de materia prima o de material primo 60 días aproximadamente, o 61 días aproximadamente. Luego nosotros tenemos nuestro periodo medio de fabricación. ¿Cada cuántos días se mueve el producto en proceso? ¿O cuántas veces se mueve en el año? Se mueve 20 veces en el año. ¿En días qué quiere decir? Que cada 18 días se está moviendo nuestro inventario de productos en proceso en la empresa. Luego nosotros tenemos el periodo medio de venta o la rotación de inventarios terminados, ¿verdad? Tenemos que nuestra rotación rotan 30 veces en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro inventario final permanece en bodega 12 días. Cada 12 días está saliendo nuestro inventario terminado a la venta. Luego de que se vende el producto, viene nuestro periodo medio de cobro o nuestra rotación de cuentas por cobrar, como la mayoría lo manejamos, ¿verdad? Que aquí ya nos dice cuántas veces se mueve el saldo de cliente al año. En este caso nos tocó o nos dice que nuestra cuenta por cobrar se está moviendo 25 veces al año. ¿Qué quiere decir esto 25 veces al año? Que estamos recuperando nuestras cuentas por cobrar cada 14 días. Al sumar todo esto, nosotros tenemos nuestro periodo medio de maduración económico. Ok. Ahora, para nosotros encontrar el periodo o el ciclo de caja, nosotros necesitamos tener la rotación de nuestras cuentas por pagar. ¿Cuántas veces nosotros pagamos al año? ¿Cuánto nos tardamos en días en pagar? Por ejemplo, en este caso nos dice que nuestras cuentas por pagar se movieron 8 veces al año. Quiere decir que cada 45 días yo le estuve pagando a mis proveedores. Esto lo hacemos en base a cálculos, ¿verdad? Que utilizamos los saldos medios e incluso usamos los saldos de nuestros balances generales para medir como un todo a nuestros proveedores. Porque muy difícil es medir proveedor por proveedor. Se imagina que nuestra organización tenga 80 proveedores. No vamos a poder. Son las 8:41. Creo que lo voy a dejar un momentito, ¿verdad? Para continuar con el licenciado para que les explique lo de la dinámica de la encuesta. Gracias, licenciado. Al chat aquí de la reunión les he mandado ahorita el enlace para que puedan llenarlo. Con este enlace vamos a seleccionar al final del webinar. Vamos a hacer un pequeño sorteo ahí para sacar dos ganadores para un taller virtual de planilla de sueldos y salarios y otro taller virtual. Vamos a tener otras dos becas para este es taller virtual en análisis de estados financieros. Así que les pido ahí si me colaboran llenando la encuesta y al final del webinar pues vamos a ver quiénes son los que se ganan el taller. Solamente el licenciado puede continuar. Gracias. Ok, continuamos. Como les decía, para tener el ciclo de caja, nosotros necesitamos nuestra rotación de cuentas por pagar. Aquí nosotros vemos que nos tardamos 45 días en pagarle a nuestros proveedores. Si ustedes miran en el cuadro que tenemos abajo, ya podemos ver nuestro ciclo de caja y todo el ciclo, ¿verdad? Del efectivo o el periodo de maduración de nuestro efectivo. ¿Y cuánto nos tardamos en pagar? 45 días.
O sea que al momento que yo le pagué a mi proveedor, yo me tardé en recuperar, en este caso en específico, yo me tardé en recuperar mi dinero en 60 días, contando todo el proceso de producción, el proceso de venta y el proceso de recuperación de las cuentas por cobrar. Ahora bien, como financieros o como personas que manejamos el departamento de tesorería, esto es idóneo para una organización tener, por ejemplo, este tipo de escenarios en que yo le pago a mi proveedor en menos días de lo que yo logro recuperar todo mi efectivo. No sé si alguien tiene algo que opinar. Ok, si no, en este caso nosotros debemos de empezar a negociar con nuestros proveedores. No, es que mira que mis clientes se tardan demasiado tiempo. Incluso yo no estoy ni recuperando mi cuenta por cobrar antes de yo pagarle a mi proveedor, sino que estoy tardándome 60 días después de que yo ya le pague a mi proveedor. Entonces aquí es donde nosotros debemos de evaluar eh, el sector o el tipo de servicio que nuestra empresa vende o el tipo de producto que nuestra empresa vende para nosotros poder utilizar estrategias con nuestros proveedores para poder pagar o incluso cómo podemos acortar tiempos en producción, cómo podemos acortar tiempos en ventas o cómo se puede acortar tiempo en la recuperación de las cuentas por cobrar. Todo esto es importante para las cuentas por pagar, porque aquí nosotros estamos viendo cómo se comporta realmente el efectivo de la empresa y cómo podemos contar con el efectivo de la empresa. ¿Cómo podemos reducir el ciclo de caja? Nuevas negociaciones con proveedores, un ciclo de caja negativo. ¿Qué es el ciclo de caja negativo? Lo que le expliqué al principio del caso del supermercado. La mayoría de supermercados tienen ciclos de caja negativo. ¿Qué quiere decir? Que logran recuperar el dinero antes de pagarle al proveedor. Ese es un ciclo de caja negativo. Ok. Vamos a ver algunos controles internos de las cuentas por pagar y en el departamento de compra, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro control interno o, en la o el mayor control interno que las mayorías de empresas tienen? Uno es requisición de material o materia prima, orden de compras y políticas de compras. ¿Qué quiere decir requisición de material? La requisición de material, lo hace cada departamento. O sea, cada departamento sabe qué es lo que necesita en su departamento. No solamente el área de producción o no solamente el área de almacén, sino que también puede ser que recursos humanos necesiten material, mercadotecnia necesite material publicitario, el departamento de contabilidad necesite material de papelería y útiles. Entonces, cada jefe de departamento son los encargados de realizar una requisición. Esa requisición llega al departamento de compras y compras hace la orden de compra directamente al proveedor. Claro, aquí ya entra, por ejemplo, también las políticas de compras. Tengo que tener 3 cotizaciones para elegir el mejor precio y la mejor calidad. No puedo comprarle a familiares de colaboradores, no puedo comprarle a familiares de los socios, o no puedo comprarle a cierto rubro, o por ejemplo, incluso hay empresas que dicen, si tú quieres que yo te compre, tienes que ser responsable con la sociedad, hacer algo por la sociedad, cuidar los animales o participar en donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las políticas dependen. Y muchos se han de preguntar, pero es que este tipo de políticas no existen. En un montón de empresas existen. Hay empresas que se meten al control interno de otra empresa como no tienen idea. O sea, controlan muchas veces a sus clientes o a sus proveedores, por decirlo así. Si quieres que yo te compre cervecería hondureña, tú tienes que hacer donativos mensualmente a niños huérfanos.
o por lo menos en tus productos que elaboras, no utilizar material químico o no utilizar, o no, por decirlo así, dañar animales, por ejemplo, no hacer pruebas con animales. Hay muchas empresas que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vemos las políticas de compra. Y se implementa una auditoría interna, ¿verdad? Para ver que el departamento de compras esté cumpliendo con estas políticas de compra, que esté cumpliendo con obtener requisiciones y que un departamento haya solicitado la compra. No es que el departamento de compras va a decir, contabilidad necesitan celulares, vamos a comprar celulares. No, ellos tienen que tener un pedido. Sin un pedido no pueden actuar. Y una vez tienen el pedido, tienen que proceder a investigar al proveedor, ¿verdad? ¿Qué proveedor van a elegir para girar una orden de compra? Este es el control interno que se debe tener, por lo menos, en un departamento de compras. Ahora tenemos el control interno de nuestras cuentas por pagar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de considerar en nuestras cuentas por pagar? Uno, separar las cuentas personales de los socios con las cuentas por pagar de la empresa. Suele suceder que el socio viene y empieza a comprar con su tarjeta propia. Entonces ahí es donde se empiezan a equivocar y que sí se le pagó a un proveedor, pero tal vez la empresa no le pagó al proveedor, sino que fue la tarjeta personal del socio, o el socio empieza a comprar cosas personales con el dinero de la empresa. Entonces, todo eso debe de ser separado, ¿verdad? No debemos de mezclar la cuenta por pagar del socio con la cuenta por pagar a nuestros proveedores. Nuestras finanzas tienen que estar totalmente separadas de las finanzas del socio. Centralizar el control de las cuentas en un archivo en la nube o en un sistema administrativo contable. Aquí debemos de manejar todos nuestros registros, ¿verdad? De cuentas por pagar, las facturas, los recibos que se tengan que pagar. Muchas entidades, por ejemplo, gubernamentales, no giran facturas, sino que giran recibos. Supervisar el flujo de caja, como lo vimos a un principio, necesitamos revisar el flujo de caja para pagar, para ver si tenemos disponibilidad de dinero o no. Y no debemos de contar con las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar no es efectivo. Nosotros como cuentas por pagar debemos de contar solamente con el disponible que tenemos en efectivo al final de nuestro flujo, considerando todas las obligaciones que debemos de pagar. Por ejemplo, no podemos pasar por alto planillas. Las planillas las tengo que pagar sí o sí cada 15. Entonces, ese dinero yo se lo debo de rebajar al flujo para tener mi disponibilidad para poder gastar en el mes o en la semana o en la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, no debemos de contar con las cuentas por cobrar porque es algo incierto, es algo que yo todavía no lo tengo en las cuentas bancarias de la organización y no le puedo dar uso si no están ahí. Este es un flujograma del proceso de compras y cuentas por pagar, perdón, ahí yo les puse cuentas por cobrar, pero es cuentas por pagar, ¿verdad? Este es un proceso común, por ejemplo, en una empresa que tiene cada departamento estructurado, que tiene departamentos, que tiene un departamento de compras, que tiene un almacén, que tiene cuentas por pagar, que tiene contabilidad y que tiene tesorería. Si ustedes se fijan en este proceso, en este flujograma, empieza desde la definición de las necesidades de compra, cantidad, calidad y tiempo. Esto lo mide cada departamento, como les expliqué al principio, puede hacer que sea el almacén de inventarios, puede hacer que sea recursos humanos, puede hacer que sea mercadotecnia, puede hacer que sea contabilidad y finanzas, etc. Luego de que ellos miran la necesidad de que necesitan un producto o necesitan un material, ellos tienen que revisar si cuentan con el presupuesto suficiente. ¿Qué quiere decir aquí? En muchas organizaciones, a cada departamento se le da un presupuesto para que puedan gastar durante el mes o durante el periodo. Entonces, ellos tienen que ver cómo administrar ese presupuesto que se les asignó. Si ellos no cuentan con presupuesto para realizar esa compra que ellos han identificado como necesaria, ellos deben de solicitar presupuesto a gerencia o presupuesto a los socios, ¿verdad? Para poder incluir esta compra que quieren realizar.
Y si cuentan, lo que deben de hacer es realizar solicitud de compra o requisición, como ya lo mencionamos anteriormente. Luego de la requisición llega al departamento de compras. El departamento de compras recibe la solicitud de compra. Luego pasa a un proceso interno de selección de proveedor, que aquí es donde viene, necesitamos 3 cotizaciones. Vamos a empezar a cotizar a 3 proveedores, 4 proveedores, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, de la empresa o dependiendo de la política de la empresa. Una vez nosotros hayamos hecho todo este proceso para seleccionar al proveedor y lo seleccionamos, giramos o generamos una orden de compra directamente a nuestro proveedor. Nuestro proveedor recibe, ¿verdad?, esta orden de compra y posteriormente la empresa recibe el pedido ya sea en el almacén de materia prima o ya sea en un almacén donde se reciba todo tipo de materiales. Esto es en cuanto al proceso de compra de materiales, pero puede ser, por ejemplo, de que sean compras de servicios. No necesariamente vamos a recibir algo tangible, sino que va a ser algo intangible. Por ejemplo, el servicio lo van a brindar en mercadeo o el servicio lo van a brindar en el departamento de contabilidad, el pago de una firma contable. Entonces, ¿quién va a recibir el servicio? No va a ser el almacén, sino que va a ser el departamento de contabilidad o va a ser el departamento de recursos humanos. Entonces, luego de esto, el almacén o el área encargada recibe la mercancía y debe de revisar que venga conforme a lo que se solicitó de acuerdo a la orden de compra que giró el departamento de compras. Si la mercadería no viene como está girada o como está generada en la orden de compra, el proveedor tiene que, el almacén, perdón, tiene que regresar la mercadería al proveedor. Pero si la mercadería viene conforme al pedido o a la orden de compra que se generó, ¿verdad? Esta pasa directamente a realizarse una constancia de entrega o una orden, por ejemplo, o un recibo de recibido. El material se recibió completamente, el material se pidieron 5 cajas por decirlo así, de impresoras, se recibieron las 5 impresoras, está sellado por el almacén está diciendo de que sí lo realizó, ¿verdad? Aquí está. La mercancía está conforme, sí pasa a generar esa constancia de entrega. O muchas veces, por ejemplo, lo que hacen los proveedores es que sellan la factura de entregado y el almacén la sella como registrado. En el caso de que no se utilice un sistema administrativo contable que abarque todos los espacios o todos los procesos de la empresa. Una vez emiten esa constancia de entrega, cuentas por pagar recibe la factura, pero no solamente recibe la factura, cuentas por pagar debe recibir la factura con la orden de compra y con el comprobante de entrega que emite el almacén. Luego esto pasa, muchas empresas le llamamos el three-way match. ¿Qué es el three-way match? El three-way match es un proceso que muchas empresas lo utilizamos en el que comparamos la información de la factura con la orden de compra y con el recibo de recibido por parte de almacén. Los 3 documentos deben de cuadrar con la misma información. O por decirlo así, muchas empresas utilizamos un sistema, por ejemplo, un sistema SAP, en el que el departamento ingresó una orden de pedido, esa orden de pedido pasó, una orden de requisición pasó a orden de pedido, esa orden de pedido pasó a solicitud de factura al proveedor y el proveedor cuando vino nos dio la factura y corroboramos que el orden o que la orden de compra cuadre con la factura y lo que hacemos en el sistema contable es que pasamos la orden de compra, la pasamos a factura de proveedor. Entonces automáticamente ahí nosotros no estamos editando nada, sino que estamos pasando la misma información que se ingresó desde que el departamento que necesita el material o el producto ingresó la requisición hasta que el proveedor nos dio la factura. Entonces, este es el proceso de three-way match que hacen muchas empresas. Luego de que se hace este proceso, se programa fecha de pago, ¿verdad? Y se registra o se verifica el registro contable, que ya lo hace el departamento contable, o muchas empresas. La misma persona de cuentas por pagar es el encargado de registrar
la factura contablemente. Luego de que ya está registrada, esto pasa a un proceso de enviar solicitud para pago, pero esto ya sucede cuando la factura está próxima a vencerse. Lo más recomendable en una empresa es comprar al crédito. Comprar al crédito si es materia prima o si es materia para oficina. Cualquier tipo de compra que se realice, lo mejor es hacerlo al crédito, porque le da el tiempo a la empresa de poder gestionar su cuenta por pagar y no invertir el tiempo en estar todos los días pagando. Porque estar todos los días pagando, se pierde bastante tiempo. Se pierde bastante tiempo, no se optimiza el tiempo. La persona de cuentas por pagar que me puede estar elaborando un reporte o que me puede estar ayudando en otro tipo de reportería, está invirtiendo demasiado tiempo en estar pagando todos los días, cuando ellos deben de establecer fechas de pago. Por ejemplo, pueden pagar una vez a la semana, comúnmente se pagan los viernes, comúnmente la mayoría de empresas pagan los viernes o los sábados. Hay otras empresas que solo pagamos 2 veces al mes, ¿verdad? Claro, que esto depende, ¿verdad?, de la negociación que se tenga con los proveedores. Por eso es que cada departamento debe estar familiarizado con la política de cuentas por pagar y con la política de compras, ¿verdad? Que tengan en claro con sus proveedores de que sí, te voy a comprar la materia prima o te voy a comprar el material que necesito ahorita, pero mira que la empresa te va a pagar en 60 días. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí es cuando entra el proceso de cada área, ¿verdad? Familiarizarse con las políticas de cuentas por pagar. Una vez que el Departamento de Cuentas por Pagar envía la solicitud de pago, la recibe Tesorería, que es el que maneja los fondos, o muchas veces incluso el de Cuentas por Pagar en empresas pequeñas maneja los fondos de la empresa. Pero lo más correcto es que haya un departamento de tesorería que maneje el dinero de la empresa. Tesorería recibe la solicitud de pago, verifica las autorizaciones, que venga con todo, con la orden de compras, con la requisición de compras del departamento, y este procede a pagar. Aquí dice fin del proceso, pero en muchas empresas, por ejemplo, el gerente financiero es el último en dar el ok al pago de una factura, porque comúnmente el de cuentas por pagar no mira el ciclo, por ejemplo, completo del efectivo, sino que quien lo hace es el financiero, y el financiero sabe cómo está, ¿verdad? Para cubrir todas sus obligaciones. Pero muchas veces sí lo hace el de cuentas por pagar. Pero esto depende de la estructura de la organización, cómo está estructurada, si es una pequeña empresa, si es una mediana empresa, si es una gran empresa. Todo depende, ¿verdad?, de la organización. No todas las empresas deben de tener el mismo proceso, porque tal vez este proceso que para mí es factible, para una pequeña empresa es demasiado tedioso, es demasiado engorroso, es demasiado proceso, y se pueden acortar los tiempos, claro, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta que debemos de controlar nuestras cuentas por pagar, debemos de controlar nuestras entradas de dinero y nuestras salidas de dinero. Ok. Este, por ejemplo, es un calendario de 3 meses de cada cuánto se van a registrar los pagos. Este es un calendario que tiene, este calendario yo lo manejo, por decirlo así, como gerente administrativo financiero. Yo manejo cuáles son los días de pagos. Por ejemplo, en el mes de agosto solo vamos a tener 2 días de pagos, que son los 2 días que están marcados en verde. Tengo entregas de estados financieros, declaraciones, las planillas que debo recibirla y cuándo se debe de pagar las planillas, ¿verdad? Todo eso lo debe de tener el gerente financiero, pero también la persona encargada de pagos. O sea, la persona encargada de pagos sabe cuándo debe de subir pagos y cuándo se deben de liberar los pagos. Y tener en cuenta también las fechas en que van a haber feriado durante el año. Este es un medio calendario o un medio calendario, por decirlo así, de pagos o de actividades que deben realizarse en el departamento. Vamos terminando. Los ratios financieros que afectan directamente a las cuentas por pagar es el índice de rotación de cuentas por pagar, que la fórmula es compras totales a proveedores entre el promedio de cuentas por pagar. ¿Qué es la rotación de cuentas por pagar?
La rotación de cuentas por pagar es un índice que nos permite conocer el número de veces que una empresa paga sus deudas durante un periodo contable. Este indicador nos ayuda a conocer la solvencia que tiene el negocio para pagar sus deudas en los periodos acordados. Si mi política de pago es de 30 días, este índice me dice si realmente yo me tardo 30 días o me tardo más en pagar, como lo vimos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Que tenemos las veces y este nos tira cuántas veces pagamos a nuestros proveedores. Una vez tenemos ese resultado, lo dividimos entre 360 días para conocer cuántos días nos tardamos en pagar. Este es un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que durante el mismo año la compañía B, competidor de la compañía A, tuvo los siguientes resultados. Compras totales a proveedores, 110 millones. Cuentas por pagar al comienzo del año, 15 millones. Y para el final, 20 millones. Tomando en cuenta que estos valores se calculan, el promedio de cuentas por pagar de la compañía, son 15 millones más 20 millones entre 2 millones para tener el promedio de cuentas por pagar, que es 17 millones. Así se calcula la rotación de cuentas por pagar. 110 millones, que son nuestras compras totales, entre los 17.5 millones, que es nuestra cuenta por pagar promedio. Equivale a 6.3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la compañía B liquidó las cuentas por pagar 6.3 veces durante el año. Estas son veces, no son días. Luego, para determinar la rotación de cuentas por liquidar, ¿verdad? Dividimos los 365 días entre las veces que nosotros pagamos al año y estamos obteniendo el resultado que nosotros pagamos cada 58 días. ¿Será bueno esto? Posiblemente sí. Si la política de la empresa es pagar en 60 días, no es bueno porque estamos pagando en menos días. Pero si la política de pagar, por ejemplo, es en 45 días, me estoy tardando más. Posiblemente ahí vaya incurrido, por ejemplo, de que tengo que pagar intereses por tardarme en pagarle a un proveedor. Todo eso depende de la negociación que tengan con sus proveedores. Pero este índice nos ayuda a saber si realmente yo estoy cumpliendo con mi política de pago, si estoy cumpliendo con mi periodo promedio de pago a proveedores. Esto fue el pequeño webinar que tuvimos el día de ahora. Gracias por su atención. Los dejo con el licenciado para que finalice el webinar. Bien, muchas gracias, Lick. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna consulta. Tenemos el espacio, podemos dar unos minutitos. Correcto. Si no, pues asumimos que todo quedó claro. A ver, aquí está Franklin. Adelante, Franklin. Realmente no es una consulta, solamente agradecerles el tiempo y la dedicación que tienen de proporcionarnos pues esta facilidad de, en algunos casos, de aprender, en otras de pronto expander el conocimiento o recordarnos para personas como nosotros que de pronto trabajamos en la parte contable o financiera para alguna empresa. Entonces, más que todo es eso, agradecerles su tiempo y su dedicación bueno, para que nosotros podamos aprender, ¿no? O podamos refrescar el conocimiento que en algún momento hemos podido tener. Ok, gracias. Gracias, Franklin. Realmente es un placer poder servir. Y de ahí surgió CCE para poder apoyar y nosotros, los fundadores de CCE, pues creemos mucho en la educación, entonces por eso estamos impulsando esto. Sí, Sonia, el webinar de cuentas por cobrar está en el canal de YouTube. Ahí puede verlo. Solo les voy a compartir un momento. Los próximos programas a desarrollar en CCE. Esta semana, el jueves, tendremos uno de investigación, que es cómo elaborar el diseño metodológico para mi tesis. Como les había mencionado, van a haber 2 talleres ahorita
en agosto el taller de sueldos y salarios para emprendedores, que también el licenciado Javier nos dio un webinar sobre eso y se volvió bastante interesante ese webinar, hubieron bastantes preguntas y entonces decidimos desarrollar el programa ya como un taller práctico donde pues él les va a enseñar los sobrecálculos y todo lo que se requiere. También tenemos el taller sobre análisis de estados financieros. Este será impartido por la licenciada Neida, no sé si algunos la conocen o han escuchado de ella. Ella actualmente está dando un diplomado de contabilidad para no contadores. También nos dio un webinar el sábado de préstamos bancarios. También vamos a tener otro webinar sobre impacto de los indicadores económicos en los negocios, psicología para el rendimiento y salud emocional en el trabajo y seguridad de la información en emprendimientos. Toda esta información pues va a estar en nuestros canales oficiales de CC Honduras. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. También en nuestro canal de YouTube, que es @cc.honduras, nuestro número de teléfono, ahí se los dejo, 3199-2783, al igual que nuestra página web y nuestro correo para cualquier consulta que ustedes tengan o apoyo que necesiten, pues estamos a la orden. Y ahora vamos a hacer lo que les había comentado, solo permítanme un momentito, ya esto sería lo último. Contestaron 11 personas. Solo déjenme un momentito acá. Ahí ya estamos. Bueno, aquí están las 11 personas que contestaron. Entonces vamos a abrir aquí una página que tengo para hacer esto. Entonces son 11. Son 11 personas. Entonces vamos a sacar ahorita dos números al azar que van a ser los ganadores del taller de sueldos, de planilla de sueldos y salarios para emprendedores. Entonces, el 1 y el 10. Entonces, ellos son los ganadores de sueldos y salarios. Vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide. Y ahora vamos a ver, ojalá que no nos repita. Vamos a sacar los dos ganadores de análisis de estados financieros. 1 y 9, entonces el primero que salga del otro. Entonces serían 9 y 5 serían los ganadores, porque el 1 pues ya estaba. 9, vamos a ver, aquí 9 y 5. Ahí está, ellos son los dos ganadores del taller de análisis. Nosotros les vamos a contactar, ya sea vía WhatsApp o vía correo, y ahí nos indican ustedes, pues si van a tomar el taller o si ustedes gustan, se lo pueden pasar a alguien más, algún familiar, algún conocido que ustedes tengan, alguien del trabajo que ustedes consideren que le puede servir si ustedes ya son expertos en esta área, pero consideran que alguien más puede aprovecharlo, pues lo pueden pasar, solo nos indican quién va a ser la persona para que nosotros nos podamos poner en contacto con esa persona. Y pues de mi parte, eso sería todo, solo tenemos vamos a ver algo aquí en el chat. Ahí Silvia dice, fue compañera mía en la universidad, es excelente profesional. Me imagino que se refiere al licenciado Neida. Y ese taller ese taller es personalizado para ellos dos. No comprendo ahí sí, ya, aquí está, o será transmitido también. Sí, estas van a ser clases en vivo que van a estar dando. Si no me equivoco, van a ser como el 16, por ahí de agosto va a ser el de planilla y el 19 creo que es el de análisis. El de planilla son 8 horas y el de análisis son 4 horas. Van a hacer clases en vivo, van a tener un enlace personalizado a cada persona para que puedan conectarse. Entonces, de parte mía es todo. No sé si el Javier quiere ya despedirse.
Solamente agradecerles a cada uno, ¿verdad? Por el tiempo que le han dedicado a esto. Realmente es muy importante seguir formándose o seguir recordando, como dijo el compañero anteriormente, ¿verdad? Los temas que tal vez ya vimos en algún momento o poder ampliar ese campo de conocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros manejamos un tema o manejamos un proceso de cierto modo, pero pueden haber otras maneras de hacer el trabajo o pueden haber muchos procesos diferentes y, ¿por qué no aprenderlos, verdad? Ser como mentes abiertas a adquirir nuevo conocimiento o a ver las cosas o los procesos desde un eje diferente al que nosotros ya lo vemos. Solamente agradecerles a cada uno, gracias por estar aquí con nosotros presente y pues esperamos que se sigan formando y sigan queriendo conocer más de temas administrativos, contables y financieros. Feliz noche. Feliz noche a todos y muchas gracias por habernos acompañado.